Por favor, abran sus Biblias en el libro de Filipenses. En verdad es un gran gusto estar con ustedes en esta mañana y hay tanto que decir, pero prefiero utilizar mi tiempo en la palabra de Dios y simplemente quiero expresar mi sentir con Filipenses capítulo 1, versículo número 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ese es mi deseo, esa es mi oración para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué maravilloso, Señor, es abrir su palabra y profundizar en ella. Señor, es un mar vasto de sabiduría, conocimiento. En esta mañana humildemente me acerco delante de su trono de gracia, como siempre lo hago, con toda humildad y respeto en el nombre de Cristo Jesús. Pidiéndole, Señor, que en esta mañana usted sea honrado, glorificado, que traigamos honra y gloria a su santo nombre. También, Señor, para que seamos exhortados por medio de su palabra. Y también, Señor, cómo no, como predicaba el hermano García, para que haya conversiones. Si hay personas que se han estado engañando y en realidad no son salvas, Padre, por favor tenga misericordia de esos corazones, porque si usted no hace nada, nada ocurrirá. Toque esos corazones, traiga convicción de pecado, Señor. Por favor, use a este siervo y como decía el salmista en el Salmo 146, que mientras vivamos nuestra vida sea para la alabanza de la gloria del nombre de Cristo Jesús, en el cual oramos. Amén. Pablo tenía un gran amor por esta iglesia de los filipenses. Esta iglesia, como se enseñaba, fue establecida en el segundo viaje misionero de Pablo. Habían pasado algunos años y la iglesia ya había madurado, ya había crecido. Leemos nosotros en el capítulo número 1 que ya había obispos y que ya había diáconos. Ese florecimiento de esa iglesia de Filipo era muy especial para Pablo. Tanto que miren cómo se expresa Pablo de esta iglesia en Filipenses capítulo 4, versículo número 1. Esta iglesia era motivo de gran gozo para el apóstol. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 1 lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Cuando usted ve la palabra corona, esta palabra corona no es la corona de los reyes. Esta palabra es la palabra Stefanos, que se le daba a aquellos atletas que ganaban una competencia. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que esta iglesia era un gran triunfo espiritual para Pablo. Pablo la veía como un gran triunfo espiritual. No cabe duda que Pablo amaba a esta iglesia. Esta iglesia era especial y él quería lo mejor para esta iglesia. Y no sé usted, pero cuando amamos, queremos lo mejor para aquella persona. Queremos lo mejor para aquellos seres amados. Y ese era el deseo de Pablo. Quería su bienestar para la iglesia de Filipo. Y no importaba que él se quedara sin nada. Lo importante es que esa iglesia estuviera bien. Y vaya que Pablo tenía una gran necesidad. Leemos nosotros en Filipenses que él estaba prisionero. Mas sin embargo, como él amaba realmente a esta iglesia, estaba dispuesto a enviar a sus mejores elementos para ayudar a esta iglesia. ¿Qué va a hacer Pablo? Va a mandar a Timoteo y a Epafrodito a la iglesia de Filipo. Tenía razón el hermano García, el tiempo había pasado y la iglesia no era la misma que cuando Pablo la estableció, que cuando ellos comenzaron. ¿Sabes? Voltea a tu alrededor. En verdad, mira más allá de tus ojos carnales, porque sigue habiendo una gran necesidad en tu iglesia local y en otras iglesias. Se necesitan ministros como Timoteo, confiables, como vamos a ver ahorita. Se requieren ministros como Epafrodito, esforzados por la obra del Señor. Tristemente,
Los creyentes están esperando la segunda venida del Señor Jesucristo sentados en la sala de su casa. Y la verdad, hermano, qué vergüenza. Qué vergüenza que el Señor regrese o nos llame delante de su presencia y estemos haciendo nada o muy poco. En realidad, ¿estamos buscando una meta? ¿Qué es nuestra meta? En realidad, ¿estamos atendiendo ese llamado que el Señor nos ha dado? En verdad es mi oración que el Señor use este sencillo mensaje para que seas movido a convicción, hagas algo y te esfuerces para alcanzar esa meta. ¿Serás tú el próximo Timoteo confiable o el próximo Epafrodito esforzado que saldrá de su zona de comodidad y dirá: Señor, venme aquí, envíeme a mí? Lo primero que vamos a ver es Timoteo. Timoteo era un siervo digno de toda confianza. Era un siervo confiable. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo va a enviar a Timoteo a ministrar a los hermanos y está confiando que Timoteo va a regresar con un buen reporte. ¿Lo alcanzas a ver en este versículo? ¿Qué implica esto? Que Pablo está seguro que Dios va a usar a Timoteo como un instrumento para ministrar a esos hermanos, para corregir las cosas deficientes en esta iglesia. Además, él confía, como va a regresar con un buen reporte, que la iglesia responderá adecuadamente a la exhortación de Timoteo, tal como lo haría con el apóstol Pablo, como si él mismo fuera para allá. ¿Alcanzas a ver la gran confianza que tenía Pablo en Timoteo? Él estaba seguro que iba a ser un instrumento en manos de Dios. La iglesia de Filipo también tenía una gran confianza en Timoteo. Sabían de la capacidad de este varón. Mira lo que dice el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos, es decir, ustedes ya saben la conducta de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los hermanos de la iglesia de Filipo eran testigos del servicio de Timoteo en la obra del Señor. Este hijo espiritual no trabajaba en cualquier cosa, no trabajaba en cualquier proyecto, sino en la predicación del Evangelio. Y esa labor, hermano, requiere un testimonio impecable, ejemplar. Y ese testimonio lo poseía Timoteo. Él era digno de ser imitado, él transmitía esa confianza. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 12. Mira cómo Pablo instruyó a su hijo espiritual. Hey Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, es decir, Timoteo, lo que enseñes, que sea lo correcto. En conducta, es decir, testimonio, Timoteo, tu testimonio tiene que ser impecable. En amor, Timoteo, tu motivación debe de ser sincera. En espíritu, Timoteo, tu relación con Dios debe de ser la adecuada. En fe, hey Timoteo, confía plenamente en Dios, y en pureza debes de llevar una vida santa. Este hijo espiritual proveía una gran confianza a Pablo a causa de ese gran testimonio que él tenía. ¿No te gustaría ser un cristiano como Timoteo, que tenga una reputación, un testimonio impecable como él? Un creyente digno de ser imitado, que cuando digan, ese hermano, mis respetos, tiene un testimonio impecable y trabaja para el Señor. ¿O prefieres ser un cristiano del montón, viendo cómo los demás escriben la historia mientras tú estás sentado sin hacer nada o muy poco? Es mi oración que Dios en verdad obre en tu corazón para que aprendas de Timoteo a ser un ministro confiable,
para que podamos llegar a la meta. Para ser un siervo confiable como Timoteo, lo primero que vamos a ver nosotros en él es que se debe de estar disponible. Tan simple como eso, se debe de estar disponible. Fíjate cómo Pablo podía contar con Timoteo porque estaba disponible. Mira el versículo 19 lo que nos dice. Espero del Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Mira, ¿por qué Pablo tenía tanta urgencia de enviar a Timoteo? ¿Por qué? Pues como les decía al inicio, había pasado el tiempo. La iglesia ya no estaba tan firme como al inicio. Y eso le preocupaba mucho a Pablo, que estaba incapacitado para ir porque estaba prisionero. Esta iglesia había pasado por persecución. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pablo les dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Había que animar a estos hermanos. También, como se predicaba en el estudio pasado, había falsos maestros. Estaban tratando de infiltrar doctrinas erróneas. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 2. Pablo les alerta y les dice, hey hermanos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso preocupaba mucho al apóstol. Mira lo que dice Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso preocupaba mucho a Pablo. Había que proteger a estos hermanos con la sana doctrina. Y él estaba incapacitado, él estaba prisionero. Además, no solo eso, la iglesia tenía problemas internos. Mira lo que dice Filipenses 1:27. Pablo les anima y les dice, hey hermanos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Les está animando a que se mantengan con un buen testimonio, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Qué está mencionando él? La unidad. Está haciendo énfasis en la unidad, que estén firmes. Mira lo que dice el versículo, combatiendo unánimes. Nuevamente recalca la unidad por la fe del evangelio. La iglesia ya no era la misma. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Mira lo que les dice Pablo. Hey hermanos, completad mi gozo. Es decir, hermanos, denme una satisfacción, háganme feliz. ¿Y cómo te podemos hacer feliz, Pablo? Mira lo que dice Pablo aquí. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Nuevamente remarcaba la unidad, teniendo el mismo amor. Nuevamente la unidad, unánime, se los dice directamente, sintiendo una misma cosa. La iglesia ya no era la misma. Había que unificarlos. No solo eso, ellos perdieron el enfoque en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, perdieron el gozo. Muchos dicen que la carta de Filipenses es la carta del gozo porque se repite gozo, gozo, gozo. Miren, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes, pues es seguro. Filipenses 4:4. Miren lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Y subrayen esa palabra siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué Pablo les dice una y otra vez que se gocen? Porque no se estaban gozando. Algo estaba pasando con esta iglesia. Habían perdido el gozo y tenía que enfocarlos nuevamente. La labor no iba a ser fácil, como puedes ver. Por el contrario, iba a ser muy compleja, muy difícil. ¿Estaría Timoteo disponible y dispuesto para atender esta urgencia inmediata? Mira lo que nos dice el versículo
Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Esto nos está dando la respuesta. Esa palabra pronto nos indica que Timoteo estaba listo, porque era un siervo que estaba disponible. Es más, estaba ahí con Pablo cuando se estaba escribiendo esta carta, lo leímos en el capítulo número 1. Timoteo entendía claramente la gran urgencia que había en esa iglesia y estaba listo para tomar ese gran viaje, el cual no sería cómodo, no sería rápido como lo hacemos en nuestros días. Nos trepamos en un carro, en un avión y nos vamos, pero no sería así. Es más, hermano, como puedes ver, no sería un viaje de placer. Ahora nos invitan a predicar a ciertas iglesias y gloria a Dios por eso, y los hermanos muy amablemente nos pasean, nos enseñan la ciudad, pero esto iba a ser algo muy diferente. La iglesia estaba pasando por una crisis, pero Timoteo estaba listo y estaba dispuesto. Lo importante para Timoteo era apoyar la obra y ministrar a estas almas por encima de su comodidad. Voltea a tu alrededor, mira con otros ojos. Hay mucha necesidad todavía. Y la pregunta es, ¿estás tú disponible para atender estas necesidades que hay? Tristemente, muchos cristianos tienen muchos recursos, pero de nada les sirve porque no están disponibles. No están disponibles. Es muy triste que los creyentes hoy en día tienen tiempo para todo, menos para la obra de Cristo Jesús. ¿De qué les sirve tantos dones, talentos y conocimiento si están ahí sentados sin hacer nada? Si no estás disponible, aunque estés muy dotado, nunca llegarás a ser un siervo confiable como Timoteo, y me temo que no vas a llegar a la meta como deberías de llegar. Timoteo llegó a ser un siervo confiable porque estaba disponible, pero también era un siervo noble, enseñable. Mira lo que dice el versículo número 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjate la gran confianza que Pablo tiene en Timoteo. Él sabe que Timoteo va a ser un instrumento en manos de Dios y va a regresar con un buen reporte. ¿Cómo es que Pablo estaba tan seguro que Timoteo iba a regresar con un buen reporte, que iba a saber exhortar a estos hermanos con tantas dificultades? Porque Timoteo era un excelente discípulo, porque era un gran alumno y aprendió muy bien de él. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 versículos 16 y 17. Timoteo básicamente, hermano, era una copia espiritual de este Pablo. Y no estoy diciendo que eran iguales, tenían personalidades muy diferentes, pero enseñaban lo mismo. La doctrina era la misma. Tú y yo podemos ser diferentes, pero tenemos que tener la doctrina fundamental igual, básica. Mira lo que dice Pablo de Timoteo, Primera de Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis, dice este Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Alcanzas a ver que Timoteo era una copia, por decirlo así, de Pablo? Era como si el mismo Pablo fuera a ministrar, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué está diciendo Pablo? Él es mi copia, no en personalidad, pero él va a enseñar lo mismo. Él tiene la misma doctrina. Por eso no es de extrañarse que Pablo tuviera tal confianza en que Dios usaría a Timoteo, porque él era un buen alumno. Timoteo aún llegó a aprender el amor por las almas de Pablo. Mira lo que dice Filipenses 2:20. Pues ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente
se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo dice unas palabras hermosas, pero si tú pones atención a la vez, muy tristes. ¿Dónde estaba Pablo prisionero? Él estaba prisionero en Roma. Ya había una iglesia establecida ahí, pero tristemente no había otra persona que tuviera el mismo sentir. Él dice que nada más Timoteo. No había una sola persona que se interesara por los filipenses como Pablo y Timoteo. Yo pienso que eso es muy triste. ¿De dónde aprendió Timoteo ese amor o qué tipo de amor sentía? Mira lo que dice Filipenses 1, 7, 8. Timoteo aprendió de Pablo a tener ese amor por las personas, ese amor por las almas. ¿Cuántas veces no vería Timoteo a Pablo esforzarse al máximo por las almas? Mira cómo describe este amor. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, dice Pablo, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo, de cómo los amo a vosotros, a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Timoteo sabía amar las almas de la misma manera, porque estuvo dispuesto y estuvo abierto a aprender de Timoteo. Muchos han recibido mucho conocimiento bíblico a través de los años, cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas, cuántos libros, qué sé yo, pero se está atrofiando en sus manos. No tienen el amor por las almas, por las personas, que les impulse a actuar y escribir la historia. Me temo que nunca llegarán a ser siervos confiables como Timoteo si siguen en su zona de comodidad. ¿Cómo justificar esta actitud ante Dios? ¿Cómo? ¿Qué le van a decir? Me temo que simplemente van a agachar la cabeza. Timoteo llegó a ser un siervo confiable porque él estaba disponible. Él era noble, él era enseñable, pero también era desinteresado. Fíjate cómo Timoteo no buscaba su beneficio propio, sino el bienestar de los demás. Para llegar a ser un siervo confiable, tú debes de pensar en lo de Cristo y lo tienes que hacer desinteresadamente. Mira el versículo 20 lo que nos dice: pero a ninguno tengo del mismo ánimo, es decir, no hay otro, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos, y todos significa todos buscan lo suyo propio, es decir, nada más piensan en ellos mismos, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo está describiendo a Timoteo como una persona muy difícil de encontrar, porque Timoteo no pensaba en sí mismo ni en su comodidad. En su mente estaba lo de Cristo, es decir, transmitir el Evangelio a los demás, ministrar a los demás. ¿De dónde aprendió Timoteo a apreciar el ministerio de Cristo de esta manera? Obviamente de Pablo. Mira lo que dice Filipenses 2:4. Vemos que Pablo enseñaba con el ejemplo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Ese era Timoteo. No pensaba en él pensaba en lo de Cristo, por lo tanto, pensaba en los demás desinteresadamente. Qué fácil es decir que nosotros apreciamos la obra de Cristo, pero en verdad es así. En verdad, analízate. Hagamos una pequeña prueba, pequeñita. Saquen su lápiz, vayan, no se crean.
Piensa, ¿en qué invertiste tu tiempo esta semana? ¿Qué tanto de ese tiempo fue para la obra de Cristo Jesús? ¿Sabes? Un siervo digno de toda confianza será un actor y no un espectador. Él querrá escribir la historia de Cristo Jesús. Por esa razón, se va a ocupar siempre para hacer algo por la bendita causa de Cristo Jesús. No solo se necesitan siervos confiables en nuestros días, también se requieren creyentes que den lo máximo por la causa de Cristo. Y este es el segundo personaje que Pablo va a enviar, Epafrodito, y es descrito como un siervo esforzado. Mira lo que dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito. ¿Por qué era necesario enviar a Epafrodito también? Bueno, Epafrodito originalmente había sido enviado por la iglesia de Filipo con una ofrenda, como tú vas a leer en el capítulo número 4. La idea era que Epafrodito se quedara a ministrar a Pablo en sus necesidades, como se dice también en este capítulo. Pero en el viaje Epafrodito enfermó gravemente, tanto que la iglesia se preocupó muchísimo por él. Y Epafrodito se angustió mucho porque la iglesia estaba preocupada por él. Es decir, todos estaban preocupados. Recuerda que la comunicación no era como en nuestros días. Simplemente llegaba una noticia y para llegar la respuesta tardaba mucho tiempo. La iglesia está preocupada por Epafrodito porque se dio cuenta que enfermó mucho, pero Epafrodito está muy preocupado porque la iglesia está preocupado por él. Mira lo que dice Filipenses 2:26. Acerca de Epafrodito, Pablo escribe esto: porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes y gravemente se angustió porque habíais oído que estaba enfermo. Esa preocupación de la iglesia y de Epafrodito causaba mucha tristeza en Pablo también. Mira lo que dice Filipenses 2:28. Así que les envío con mayor solicitud, es decir, rápidamente, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Al enviarle de regreso a Epafrodito, todos iban a dejar de estar tristes, aunque Pablo se abstuviera de su ayuda. ¿Sabes? Un siervo como Epafrodito no es fácil de encontrar, ya que se destacaba por estar dispuesto a dar lo máximo por el Señor. Era de bendición con Pablo o con la iglesia, y necesitamos siervos de ese tipo. Mira el versículo 30, lo que nos dice Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo indica que la razón por la cual Epafrodito estuvo al borde de la muerte, aunque no se dan detalles, era por la causa de Cristo. Al realizar ese viaje y llevar la ofrenda, él arriesgó su propia vida. Él estaba dispuesto a pagar el precio. ¿Puedes verlo? Epafrodito no era de aquellos que se daba por vencido fácilmente. Él daba el máximo por la causa de Cristo. Aún estimó más importante servir a Cristo que su propia vida. Verdaderamente Epafrodito vivía lo que dice Filipenses 1:21. Realmente él lo creía. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es lo que estamos viendo aquí. Ese viaje que realizó fue largo, lleno de peligros, había ladrones en el camino, no era seguro. Epafrodito sabía, desde que aceptó llevar esa ofrenda, lo que se iba a significar ese viaje. Pero valientemente, él levantó su mano y estuvo dispuesto a pagar el precio. Este varón Epafrodito no fue un espectador. Él fue un actor de la obra misionera.
no se conformó simplemente con dar, sino que se atrevió valientemente a participar de la obra misionera. Sabía que esa ofrenda iba a ser de gran ayuda para Pablo, para que siguiera predicando el evangelio ahí donde estaba prisionero. Mira lo que dice Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esa ofrenda iba a ayudar para eso, para animar a seguir predicando la palabra del Señor. Esta tarea no era simplemente llevar dinero a un ser amado, sino participar activamente en la predicación del evangelio. Y yo te pregunto a ti, analízate, ¿eres un actor o eres un espectador de la obra de Cristo? Como Epafrodito, un actor se va a esforzar al máximo para escribir la historia y se van a tomar muchos riesgos. Mientras el espectador ve cómo los demás escriben la historia y simplemente va a ver y en algunas ocasiones se va a limitar a criticar. Si eres un verdadero hijo de Dios, estás llamado a ser actor y esforzarte al máximo siempre. El Señor te ha capacitado con dones y talentos para que estés activo en la obra del Señor. No te conformes con ser un cristiano mediocre que solo es un espectador. Estamos llamados a ser actores y escribir la historia por Cristo Jesús. Ahora, para ser un siervo esforzado, lo primero que vimos en Epafrodito es que para llegar a ser un siervo esforzado, lo primero que vamos a ver en Epafrodito es que se tiene que ser un creyente verdadero. Si quieres tú llegar a ser un siervo esforzado, asegúrate que eres un creyente verdadero. Mira lo que dice el versículo 25. Epafrodito, mi hermano. Y bien decía el hermano García, esa palabra hermano últimamente la usamos muy a la ligera, pero en el contexto vemos que Pablo consideraba a Epafrodito un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Y esto es importante porque varios se decían creyentes, pero no lo eran. Ya leímos cómo la iglesia estaba en riesgo porque se iban a infiltrar doctrinas erróneas. Pero Epafrodito, él era un verdadero hermano y dispuesto a colaborar en la causa de Cristo por el evangelio. ¿En verdad eres un creyente verdadero? No te estoy preguntando si eres miembro de esta iglesia o aquella. Piensa lo que te estoy preguntando. ¿Eres un creyente verdadero? Es decir, tu naturaleza ha cambiado de tal manera que aborreces el pecado y anhelas agradar a Dios. Si es así, puedes llegar a ser un siervo esforzado. Si no, nunca lo llegarás, porque no has nacido de nuevo. Epafrodito llegó a ser un siervo esforzado y no del montón, porque era un creyente verdadero y además un colaborador. Fíjate cómo estaba dispuesto a cooperar con los demás. El versículo 25, Pablo lo describe como colaborador. Colaborador es una palabra que describe a alguien que trabaja hombro a hombro para lograr el mismo objetivo. Es alguien que contribuye, aporta a ese objetivo. Tristemente, algunos en lugar de contribuir y colaborar, lo que hacen es que entorpecen la causa de Cristo. Dice Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, esparrama. En otras palabras, el que no hace nada está estorbando en lugar de ayudar. Está haciendo la obra más difícil. Pero Epafrodito no. Él era un trabajador esforzado. Espero que tú no seas como aquellos que llegan a la iglesia viendo a ver qué la iglesia puede hacer por ellos. Espero que tú seas de aquellos que llega a la iglesia y diga, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Ese era Epafrodito. Pero no solo eso,
llegó a ser un siervo esforzado y no del montón, porque era un creyente, era un colaborador, pero también era un guerrero. Mira lo que dice el versículo 25, Epafrodito, compañero de milicia. Otra característica de este siervo es que era compañero de batalla de Pablo. Pablo está usando una palabra militar básicamente al decir milicia. Está diciendo, este es un soldado, este es un guerrero, este es un peleador. No se da por vencido tan fácilmente. Ahora, la palabra milicia es muy interesante. Pablo la usa regularmente en sus cartas para describir la lucha por el evangelio. Una milicia es un grupo formado por civiles. Ellos no son militares de profesión, son civiles que se unen para defender su región, para defender una causa. Estos civiles no reciben un pago regular como los militares, como los soldados. A diferencia de los soldados, estos civiles no establecen un tiempo de servicio. Su servicio no tiene límite de tiempo. Su servicio prácticamente es voluntario y su motivación es servir a la causa. Ese es Epafrodito. Por eso usa esa palabra Pablo. Nos está diciendo que básicamente él está comprometido a la obra del ministerio y está dispuesto a sacrificarse al máximo y lo va a hacer desinteresadamente. Su motivación es la causa de Cristo. Eso es lo que le impulsa a servir y arriesgar su vida. Si tu servicio a la obra no es como el de una milicia, no vas a llegar a ser un siervo esforzado, ya que la motivación del evangelio y el ganar almas no va a ser suficiente para ti. No te esforzarás al máximo como Epafrodito y en las primeras dificultades vas a tirar la toalla y vas a desertar. Se requiere hoy, más que nunca, compañeros de milicia como Epafrodito. ¿Serás tú uno de ellos? Por último, para ser un siervo esforzado como Epafrodito, se debe de ser humilde. Mira el versículo 25, cómo termina. Vuestro mensajero, es decir, vuestro enviado. La palabra usada aquí no es cualquier mensajero. Aunque el llevar y traer mensajes parezca algo insignificante ante el ojo humano, para Pablo no era así. Pablo lo veía como algo importante, como describimos anteriormente. Aquí la palabra mensajero es la palabra apóstolos, y no se refiere a un apóstol como los apóstoles del Señor Jesucristo. Simplemente Pablo está usando una palabra para indicar que lo que hacía Epafrodito no era cualquier cosa. De hecho, esa palabra era usada para indicar el servicio de los levitas y los sacerdotes en el templo. Esa palabra apóstolos era usada para describir a los apóstoles, y Pablo está levantando el servicio que estaba haciendo Epafrodito. No era simplemente como lo veía cualquier ojo humano, es llevar y traer cosas. No era así. Mira, ve conmigo a Filipenses 8:18. ¿Cómo veía Pablo este servicio de Epafrodito? Ante el ojo humano era cualquier cosa, pero mira cómo lo veía Pablo. Filipenses 8:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, es decir, una ofrenda aceptable, agradable a Dios. 4:18, ya le metí 4 más, ¿verdad? Es que estoy tratando de irme bien rápido para respetar el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, por cierto? 2 horas. 2 horas, no. Estoy terminando, quiero respetar el tiempo. 4:18, ¿te fijas? No era poca cosa. Para el ojo humano, a lo mejor Epafrodito nunca estuvo al frente de los reflectores, a lo mejor nadie se acordaba de Epafrodito,
Si alguien te pregunta sobre personajes bíblicos, te aseguro que nunca se te va a venir a la mente Epafrodito, pero lo que hacía para la causa de Cristo era importante. Ahora, mira también lo que hacía. Ese mismo versículo nos dice: Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. ¿Alcanzas a ver? Quizá Epafrodito estaba haciendo un trabajo que no daba ningún prestigio ante el ojo humano, pero Pablo usa una palabra interesante: ministrador. Esta palabra era usada para describir el servicio de los levitas y los sacerdotes en el templo. Nuevamente Pablo está exaltando, está levantando el trabajo de este humilde siervo que se esforzaba al máximo. También es usada para indicar el trabajo que hacían los pastores y los predicadores. De hecho, Pablo la usa en Romanos 15:16. Miren lo que dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Epafrodito no veía como poca cosa lo que hacía por la causa de Cristo. Por eso se esforzaba al máximo, sin importar cómo el ojo humano viera su labor en Cristo. ¿Y tú? ¿Cómo ves el servicio que presentas a tu iglesia, que presentas al Señor? ¿Como un ministerio o como algo pequeño e insignificante? Si no lo ves como un ministerio para el Señor, no vas a dar lo mejor de ti. Nunca demerites lo que haces por la causa de Cristo. No hay cosa muy pequeña ni demasiado grande. Todo es importante, pero hay que hacerlo con todo el ímpetu, con todas las ganas, al máximo. Hay que tomar riesgos, como lo hace Epafrodito. Voltea a tu alrededor. En realidad sigue habiendo una gran necesidad en la obra del Señor. Por eso debemos de buscar dar siempre lo mejor de nosotros para el Señor, como dice Colosenses 3:23. Tristemente, hay muy pocos ministros dignos de confianza y esforzados. Se requieren de más Timoteos y Epafroditos que busquen llegar a la meta. ¿Seguirás tú siendo un cristiano del montón después de haber escuchado esto de la palabra de Dios? Recuerda que para alcanzar la meta debes de hacer cambios en tu vida para ser digno de confianza y esforzado. Para esto te prestó la vida el Señor, ¿no crees? Qué vergüenza que regrese y nos encuentre haciendo nada o muy poco. Que el Señor los bendiga.